ronda número 4 del Grand Chess Tour 2019 y te traigo una partida espectacular entre dos de los mejores jugadores del mundo, en un juego que trae una sorprendente y curiosa fórmula para enfrentar a la defensa siciliana variante clásica, la cual sin duda te puede resultar útil conocer. Piezas blancas para el super gran maestro francés Maxime Vachier-Lagrave, piezas negras para el también super gran maestro Fabiano Caruana de los Estados Unidos y además número 2 del ranking mundial. Ajedrez del bueno, señoras y señores. Comencemos. E4 entonces abre la partida Maxime Vachier-Lagrave, el francés con esta su apertura predilecta, su favorita. Y ahora las negras replican con C5, defensa siciliana, la cual viene empleando en el último tiempo Fabiano Caruana. Un alcance que me gustaría hacer, mencioné en el inicio que este es el torneo de rápidas y bueno, ya ves ahí el reloj en las esquinas del tablero, 25 minutos para cada jugador y algunos segundos de incremento. Siguió la partida con caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, caballo C6. Y esta es la variante clásica en la defensa siciliana, la cual es casi tan popular como la Najdorf con A6 o la variante del dragón con G6 e inclusive la variante Scheveningen con E6. Así entonces, caballo C6, una variante bastante confiable en la defensa siciliana. Pero ahora pon mucha atención, porque verás la receta de Maxime Vachier-Lagrave contra la variante clásica. G3, una curiosa manera de enfrentar a la variante clásica, y esta se llama la variante del fianchetto. Mira qué novedoso, se quemaron miles de neuronas para ponerle este nombre a esta variante. Bueno, acá lo más habitual con blancas es jugar alfil G5, la variante Ritter-Rauser, o la jugada alfil C4, el ataque Socin, que era el arma predilecta de Bobby Fischer para enfrentar a la siciliana clásica. Pero bueno, veamos entonces G3, lo jugado en la partida, producto del laboratorio casero de Maxime Vachier-Lagrave. Caballo por D4 juega las negras, lo cual me parece una captura muy tempranera, siendo en esta posición más jugado G6 para un rápido desarrollo del flanco de rey y enrocar ya. Bueno, en la partida entonces caballo por D4, dama por D4, G6. Y ahora un detalle importante, E5, que parece ser una forma eficiente de explotar la temprana captura de las negras en D4 con el caballo, ¿la recuerdas? Bueno, Fabiano juega D por E5 y Maxime dama por D8 jaque, una jugada nueva en esta posición. Lo que siempre se había jugado hasta ahora era dama por E5, siempre con triunfos para las blancas a nivel de grandes maestros y de maestros internacionales. Entonces, probablemente, ya mencioné, dama por D8 jaque, debe ser parte de el trabajo en el laboratorio casero de Maxime Vachier-Lagrave. Por supuesto, las negras juegan rey por D8, se simplifican rápidamente las cosas en el tablero, en el centro en concreto, y bueno, han desaparecido las damas y Maxime juega ahora alfil G2, respondiendo Fabiano rey C7. El rey se quita de la octava fila para comunicar todas sus piezas, pero fundamentalmente se ubica en C7 para liberar a su alfil de C8 de la defensa pasiva del peón B7, el cual está siendo tocado a distancia por el alfil blanco de G2. Enroque, alfil E6, controlando la casilla de 5 en un 2 contra 2. Y no hay problemas en ubicar al alfil sobre el peón de E7, porque el alfil de casillas oscuras se desarrollará por fianchetto.
torre E1 tocando al peón D5, caballo D7 protegiéndolo, alfil E3 amenazando, caballo E5 jaque, así es que Caruana se anticipa jugando A6 y también es importante luchar por la casilla B5, favorecer el avance B5 de hecho, así es que las blancas responden con A4 justamente para evitar esta expansión de las negras en el ala de dama. Además, Bachel-Lagrave va con la idea de debilitar el punto de B7. Torre C8, A5 fijando al peón B7 tal como ya anticipé. Alfil G7, torre A4. Continúa el gran maestro francés con su plan de aprovecharse de la debilidad del peón de B7 y ahora en una maniobra menos usual traslada su torre desde A4 o más bien hasta la casilla 4 para llevarla al toque a la casilla B4 y así presionar al peón retrasado negro en el ala de dama. Continúa la partida con rey B8, torre B4, torre C7, torre D1, torre H, C8. Las negras buscan contrajuego por la columna semiabierta C. Ahora bien, también era posible considerar la jugada F5 intentando progresar en el centro bajo la máxima a un ataque lateral, tener una reacción central. Tras un caballo de 5, por ejemplo, seguiría alfil por D5 y necesariamente hay que jugar alfil por D5 porque una torre por D5 sería un error por la jugada E4 y de pronto se dejaría fuera de juego al alfil fianquetado de las blancas, ¿verdad? Así entonces, en este ejemplo, alfil por D5 sería lo correcto, caballo F6 atacando al alfil B3, torre HC8 y la posición sería poco clara respecto a saber quién estaría mejor. Bueno, volviendo a lo que se jugó en la partida, torre HC8 y las blancas alfil F1 con la amenaza alfil por A6 en el aire al estar clavado el peón de B7. Por lo tanto, continuó Fabiano con rey A8 y las blancas caballo A4. Entonces, post partida, Maxime menciona en entrevista que sentía que, objetivamente, no se podría decir que él, es decir, las blancas, está mejor en esta posición, pero que confiaba en que Fabiano tiene poca movilidad con sus piezas. Y ojo, que las blancas están cediendo el peón de C2. Entonces, la pregunta para ti es, ¿deberían las negras capturarlo? ¿Qué crees tú? Fabiano Caruana juega F5 intentando el estadounidense hacerse del control de las casillas centrales. Vale decir que si ahora se capturaba el peón, es decir, torre por C2, las blancas castigarían esta glotonería con un torre por D7 y luego de alfil por D7, caballo B6, jaque, ganando gracias a este doblete. Entonces el peón era incomestible, envenenadísimo en C2. Bueno, F5 por tanto lo jugado por Caruana. Bachel-Lagrave C4, E4, C5, caballo E5. Caruana ha decidido que es mejor entregar la calidad a cambio de adquirir mayor actividad. Entonces Maxime acepta el reto y el trato y juega caballo B6 jaque y doblete. Esto es porque Fabiano Caruana intencionalmente lo ha cedido. Quiere actividad, por lo tanto entrega una torre. Responde a este jaque con rey B8, caballo por C8, rey por C8, torre B6 atacando al alfil. Este se quita, alfil D7, B4, alfil A4 tocando a la torre, torre B1, caballo D3, alfil E2. Y hasta acá, con diferencia material y todo, podemos decir que esta es una posición igualada. Sin embargo, fíjate en el siguiente movimiento de las negras. Alfil C6, que podría considerarse como una pequeña imprecisión del número 2 del mundo. De acuerdo al propio Bachel-Lagrave, algo que dejaba las cosas muy cercanas a las tablas
era jugar alfil C3 con la idea de seguir alfil C2. Por ejemplo, ahora tras un F3, jugada necesaria para desestabilizar al caballo de D3, las negras podrían seguir con alfil C2, las blancas continuar con torre F1, seguir E por F3, alfil por F3, alfil A4 y de pronto las negras aguantan con un alfil dominante en la diagonal A4, E8 y el otro alfil que junto al caballo tocan al peón de B4. Posición difícil entonces de determinar donde, digamos, las blancas podrían estar mejor o uno podría decir eso, ¿verdad? No es tan fácil. Por tanto, era interesante la jugada de alfil C3 propuesta por Vachel-Lagrave. No obstante, alfil C6 fue lo jugado por Fabiano y fíjate ahora cómo sigue el francés. Primero F3, hay que desestabilizar al caballo. Caballo E5, este se quita. F por E4, alfil por E4, torre D1, alfil C6, alfil F4, alfil F6. Siguió entonces el blanco H4 y vemos que el francés quiere progresar y comienza a movilizar sus fuerzas por el flanco de rey. Continuó Caruana con torre D7. El francés acepta el cambio de torres, torre por D7. Y ahora rey por D7. Una jugada extraña. La pregunta es, ¿por qué no recapturar de caballo con un caballo por D7? Creo que esto equilibraba la balanza. Las negras podrían recuperar la calidad, aunque las blancas seguirían mejor tras un torre por C6 jaque, B por C6 y alfil por A6 jaque. Pero, de igual modo, esta ligera ventaja sería más difícil de materializar que lo jugado en la partida. Entonces, ¿qué fue lo que se jugó en la partida? Este error de rey por D7. Siguió entonces el francés con B5. Esta excelente jugada es la que permite el no haber capturado con caballo cuando debía hacerlo. Me refiero a Fabiano. El no haber capturado con caballo en D7 permite esto. Fíjate ahora la continuación. A por B5, alfil por B5, alfil por B5, torre por B5. La torre ya se ha liberado de ser encerrada y capturada y por tanto la ventaja blanca es ya decisiva. Las negras juegan rey C8, una retirada correcta dentro de lo que cabe. Es decir, si se retiraba C6, o sea, rey C6, luego de torre B6 jaque, el peón de B7 caería indefectiblemente. Entonces, rey por C5 y torre por B7. Y el peón pasado libre de la columna A iría a coronarse feliz de la vida, cantando y bailando. Pero bueno, así con la poesía. En el chess. Ok, rey C8. Alfil por E5, alfil por E5. Y ahora, ¿qué jugar con blancas? Te hago la pregunta a ti. ¿Qué jugar con blancas? ¿Has comprendido la posición? Ok, lo jugado por Maxime Vachel-Lagrave es C6, una maravillosa jugada, como diría Leoncho. La idea es tan sencilla como demoledora, crear un peón pasado por la columna A. Fabiano continuó con alfil de 4 jaque, las blancas rey G2, B por C6, torre B1 se mantiene el paso cortado al rey negro para que jamás, nunca en la vida se acerque al pequeñín de la columna A. Las negras siguen con H6, una jugada que el termómetro de la máquina castiga, pero en realidad las negras ya están perdidas hace algunas cuantas jugadas atrás. Sugerir algo para las negras ahora sería fatuo. A6, E5, torre B7. Ok, la torre cambia de plan y en lugar de cortar el acceso del rey negro al peón de A6, su idea es ir a recolectar algo de fruta por el flanco de rey. Es decir, en español, es necesario eliminar alguno que otro peón de las negras para que no tengan contrajuego alguno por el flanco de rey. Bueno, H5, torre G7 entonces juega Maxime, Fabiano rey B8, torre por G6, C5, rey F3, C4, rey E2, E4. Caruana quiere complicar la partida avanzando sus peones, pero en realidad debe entender y saber en el fondo de su corazón que está perdido. Además, le quedan 12 segundos en el reloj y al francés 3 minutos. No hay chances ni nadie que lo salve a Fabiano. Torre G5,
alfil E5. Y ahora una jugada elegante. G4, toma, que rompe toda esperanza de las negras de crear complicaciones con sus peones. ¿Por qué? Bueno, porque ahora Fabiano continúa con H por G4 y Maxim torre por F5. Y ahora las negras tienen 3 peones aislados, lo que hace la tarea más fácil para las blancas en relación a detener a los pequeños saltamontes de las negras. Además, 2 peones pasados y alejados hacen ver a las negras que no hay solución para sus problemas. Alfil D4, torre G5 siguió la partida, C3, torre por G4, alfil F6, torre por E4, alfil D4. Juega muy apurado Fabiano y tras esto él mismo decide abandonar la partida. Esto porque el alfil está cayendo gratuitamente, es decir, fíjate la última jugada que hace. Un regalo, alfil D4, y entonces podría seguir torre por D4 y en fin. Fabiano decide abandonar en la jugada número 53 con este alfil D4. Excelente triunfo de Maxime Vachier-Lagrave, el super gran maestro francés, derrotando al número 2 del ranking mundial con una fórmula interesante contra la defensa siciliana, variante clásica. Además apostó por generar una debilidad en B7 y lo logró. Así es que es digno de aplaudir. Pero vayamos a ver la tabla de posiciones para que veas cómo van tus ídolos y jugadores favoritos, jugadas ya a 6 rondas en este Grand Chess Tour París 2019, torneo de rápidas. Y bueno amigos, esta es la tabla de posiciones jugadas ya a 6 rondas. Y recuerden que por triunfo se brindan 2 puntos y por tablas 1 punto. Entonces, el líder en exclusivo es el protagonista de este video, Maxime Vachier-Lagrave, que jugando de local en casa, entonces va con 9 puntos de 12 posibles en el primer lugar. Segundo para Vichy Anand, el eterno Vichy Anand con 8 de 12. Y uno que está sorprendiendo, aunque tiene un talento excepcional, el joven gran maestro polaco, Jan-Krzysztof Duda. Luego viene un grupito. Bueno, Alexander Grischuk solo con 7 de 12. Fabiano Caruana 6 de 12. Iba puntero ayer y hoy tuvo 2 derrotas bastante dolorosas que lo ponen un poco más atrás. Las rápidas no son su fuerte. Neboniachi, Nakamura, Mamediaro, Dubov y último lugar para Anish Giri. Veamos las 3 rondas entonces disputadas hoy. En la primera ronda jugada hoy, la número 4 entonces, Vichy Anand, Grischuk tablas, Caruana tablas con Dubov. Anish Giri derrota con blancas ante Vachier-Lagrave. Nakamura tablas con Duda. Y Mamediarov derrotando a Neboniachi. Entonces, en la ronda número 5, Vachier-Lagrave gana Fabiano Caruana la partida que acabamos de ver. Entonces, hago la corrección. Es la ronda número 5 y no la 4. Danil Dubov perdiendo con blancas contra Grischuk. Vichy Anand tablas con Nakamura. Duda derrotando a Mamediarov y Neboniachi entonces tablas con Giri. Y en la última partida disputada el día de hoy, la ronda número 6, Grischuk tablas con Vachier-Lagrave, Caruana derrota ante Neboniachi, Duda tablas contra Vichy Anand, Mamediarov derrotando a Anish Giri y Nakamura derrotando a Danil Dubov. Así es que eso muchachos, lo que hemos presentado en la ronda número 5 y no la 4 como mencioné al principio del video. Pero bueno, eso no importa, ¿verdad? Porque errar es humano, errar sin H y errar con H es equino. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video y además, como siempre, agradezco a aquellos suscriptores que apoyan con una donación y a los miembros que van subiendo día a día, apoyando y creyendo en este canal Partidas Inmortales de Ajedrez. Un abrazo grande y se cuidan, chao. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de Partidas Inmortales de Ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal.